Venir esta tarde. Bueno, yo soy Miurka y cuando pensaba en este día, pensaba en muchas cosas, ¿no? En muchas historias, en muchos rostros, en muchas realidades que a veces nos tocan y no debemos olvidar. Hoy 20 de noviembre he escrito un texto que es fruto de mi reflexión y luego también voy a hablar un poco de mi experiencia. El 20 de noviembre es un día dedicado a la memoria de aquellas personas asesinadas, víctimas de la transfobia. Es importante que no olvidemos esto, del odio y de la violencia. Hoy también recordamos aquella violencia que muchas de las personas trans seguimos sufriendo en nuestra sociedad. Por eso creo que este día es importante, porque queremos levantar nuestras voces para darle voz a todas aquellas víctimas de violencia, las que han sufrido y las que seguimos sufriendo. Queremos también hacer visible nuestra exigencia y lucha por una vida más digna, con unos derechos y deberes como cualquier ciudadano. No estamos pidiendo un favor, estamos exigiendo nuestro lugar en la sociedad. Hacer memoria para que no se olvide, es importante en nuestra sociedad. Recordar, como decía Ángela, más de 2000 asesinatos a personas trans en 65 países en los últimos 8 años. La mayoría de ellas, mujeres trans. No puede quedar esta situación en el olvido. América Central y América del Sur sufren el 65%, 1500 asesinatos, 65 de ellas mujeres trabajadoras del sexo. No queremos olvidar esta cifra y no podemos dejar de que queden en el sinsentido. Estamos hablando de vidas humanas, vidas que tienen derecho a una vida digna y libre. Por eso conmemoramos este día, por eso estamos aquí, para recordar y luchar contra todos esos transfeminicidios que restan nuestras vidas y la vida de nuestros hermanos. Estamos aquí para recordar y condenar toda muerte que, fruto de la transfobia, apaga nuestras vidas sin derecho a dejarlas ser. Por ello, seguimos luchando para que las instituciones públicas, estatales, no sean ajenas ante el arrebato de la vida humana. Hoy en día, muchos ayuntamientos, entre ellos el de Madrid, hace eco y está luchando por condenar estos asesinatos, violencia y discriminación. Estamos aquí también para mostrarnos y visibilizar ante la sociedad que la persona trans o las personas trans no somos ciudadanas y ciudadanos de segunda clase, en inferioridad de derechos y deberes. Alzamos nuestras voces para hacer valer nuestra identidad y nuestro derecho a ser como cualquier otra persona dentro de la sociedad. No queremos compasión, exigimos vida en y con libertad de los derechos universales que se acreditan a toda persona y que hoy lamentablemente todavía siguen siendo negados a muchas personas trans por su identidad o por la expresión de género. El dolor por mis hermanos silenciados en la oscuridad de la noche es el que tocó las puertas de mi conciencia y vida para luchar hoy en día por nuestros derechos, nuestra identidad, nuestras formas diferentes de ser y de expresarnos en la sociedad. Soy consciente que no basta con querer, es importante unir fuerzas, voces, vidas, para reclamar nuestro lugar en esta cotidiana vida. Una vez más repito, no queremos lástima, tampoco mendigamos migajas. Queremos ser tratadas en nuestra dignidad de seres humanos. Queremos ser respetadas en nuestras diferencias que son riqueza y no obstáculo. Queremos ser reconocidas en nuestras manifestaciones y expresiones, ahí donde nos toque estar. En la familia, en las escuelas, en los trabajos, en los centros públicos, en una palabra, en la sociedad. Hay dos frases que me gustan mucho, ni una más, y para que no se repita, porque hacen referencia a la fuerza y lucha contra la transfobia y transfeminicidios, a la vez que a la fuerza de resurrección contra aquellos que nos quieren callar. No queremos más muerte,
Tampoco queremos que se olvide nuestra memoria histórica. Por ello luchamos por una vida digna, curando nuestras heridas, las que nos han dejado. Luchamos también con una memoria presente y viva. Esta es un poco la reflexión que hice esta mañana, y a raíz de ello también quiero contarles lo duro y lo difícil, como lo decía antes en el informe, que sigue siendo el tema del reconocimiento y la visibilización y la identidad de las personas trans, sobre todo en Latinoamérica. La mujer transexual en Latinoamérica, también nos lo va a contar después Fabiana, todavía sigue siendo objeto o de burla, de no reconocimiento, de una vida todavía muy oculta, estigmatizada y todavía segregada, anulada a vivir en el tema único del trabajo sexual. Las oportunidades que las mujeres transexuales tenemos en Latinoamérica son escasas y son pocas. Por eso creo que hay situaciones muy duras que nos está tocando vivir. No es gratuita la migración que se tiene en los países europeos de tantas personas transexuales, entre ellas muchísimas mujeres. ¿Por qué? Porque luchamos por querer vivir en libertad y en dignidad aquello que nosotras somos. Esta pequeña reflexión recoge eso que creo que he querido expresar y he querido transmitirles. Queremos vivir en libertad y no como ciudadanas de segunda clase. Queremos vivir con la dignidad que toda persona necesita o debe tener. He estado repasando cosas y también me quedaba con algunos signos de esperanza de las cosas que se están haciendo en Latinoamérica, sobre todo en el caso de Argentina, la ley esta que es una ley pionera, es una ley que avanza, que es una ley que todavía tiene el desafío de cómo llegar a las calles, cómo llegar a la sociedad. Recientemente en Ecuador, la situación que se ha vivido con el reconocimiento de esta pareja trans, que han sido padres y madres, que también es una cosa muy interesante, el reconocimiento en Bolivia de las personas trans en el tema del cambio de su documentación en el registro, recientemente también el reconocimiento y la aceptación por el Tribunal Constitucional en Perú, que es una cosa que era imposible de pensar después de tantos años. Yo creo que son pequeñas luces de esperanza. Por eso termino este texto diciendo que queremos seguir luchando con una memoria viva y fresca, presente, sin olvidar aquellas historias de dolor por las que todavía tenemos que seguir luchando y recordando. Muchas gracias. Yo decir que quizás estas situaciones, estos encuentros nos tienen que servir también, como decía antes, recordar, pero también ser consciente, ¿no?, de las situaciones que vivimos, ¿no? O sea, aquí quizá no es tan alarmante las cifras de asesinatos, de muertes, pero la transfobia todavía es fuerte, ¿no? Y a veces quizá muy asolapada, muy tácita, sobre todo cuando te ves en situaciones de búsqueda de inserción en la sociedad, ¿no? Esas situaciones son las que a veces sufrimos cada día, ¿no? Situaciones laborales donde no eres rechazada por tus capacidades, sino por tu identidad. Situaciones a veces familiares también, donde te anulan, donde te hacen creer como que estás mal o estás enferma o no tienes un sitio ahí. Todas estas situaciones te crean una vulnerabilidad que también te crea inestabilidad en tu propia identidad y hasta te puede hacer dudar y pensar de que será mal que estoy haciendo esto o no será correcto. O sea, es decir, parece que al final tu identidad es la mala, no es la sociedad que no termina de entender lo que tú eres. Entonces, no hay que olvidar estas situaciones, ¿no? Yo creo que cada día tenemos que seguir luchando, ¿no? A mí todavía me resulta alarmante las situaciones de noticias que salen en Latinoamérica, ¿no? Sobre el tema de la transexualidad, los tantos asesinatos que hay y cada vez que se narra una situación de esta, los medios de comunicación, lo que decías antes, hablan de un hombre con peluca, un hombre vestido de mujer. O sea, eso es indignante, porque finalmente no te terminan de tratar en la identidad que estás mostrando. Es decir, tanto peso todavía tiene el tema de un documento legal que por situaciones de la vida no se puede cambiar. Esas son las situaciones duras que nos toca vivir. O cuando te ves frente a un juez en un juicio, frente a un abogado, el trato humillante que tienes que recibir cuando te están llamando por el nombre que está apareciendo en un documento. Esas son las situaciones duras que no tenemos que olvidar
y de las que tenemos que coger fuerza para luchar. El anonimato a veces en las que muchas mueren. Ha muerto y nadie quiere decir, es decir, yo a veces bruscamente he dicho, es decir, hasta un perro creo que puede ser reconocido cuando muera, hasta los dueños van donde esa persona. Ha muerto una persona atrás de repente en una fosa, en un acantilado, donde sea, y muchas familias no son capaces ni siquiera de ir, porque se va a descubrir que era una mujer transexual. ¿Y qué va a generar? Vergüenza. Vergüenza social, vergüenza familiar. Esa es la cruda y dura realidad. Y yo soy muy de poner noticias en mi Facebook, y mucha gente me dice que no debo poner ese tipo de cosas. Hay que poner las cosas positivas, hay que poner las cosas buenas, pero también estas, porque esta es la realidad que al final nos puede hacer tomar conciencia de que hay cosas que tienen que cambiar, que no pueden seguir como están. Entonces creo que estamos aquí, lo que en algún momento decía, hay que unir vidas, fuerzas, voces, porque esto es importante. Muchas mujeres llegan, sobre todo mujeres, personas trans también, llegan aquí en situación de refugiadas, escapando de sus propios países, desgarrándose de sus propias... Es escandaloso, es indignante. A veces lo vemos como una cosa normal, entre comillas, pero no es normal. No es normal que las mujeres o las personas tengamos que huir, tengamos que romper con nuestras familias, con nuestra sociedad, con nuestra vida, con nuestra profesión, simplemente por ser como somos. Y lo dejo así como para reflexionar y quizá para que muchas y muchos podamos compartir también ese tipo de situaciones que a veces vivimos, ¿no? Aunque estemos viviendo en España. Yo en esta línea creo, y cada día lo pienso más, y siempre digo porque... Es decir, hay instituciones que están creadas para ayudar a las personas trans. Y la pregunta que yo siempre me hago es decir, ¿qué desafío o cuál va a ser el desafío o el mérito de esta institución pública, estatal, que de repente te ve con una imagen que aparentemente puedes pasar como una mujer cisexual y te encajan en un puesto dentro de la sociedad? Yo ahí no le veo ningún mérito, cuando creen que están haciendo una vida porque, oh, mira, esta mujer está trabajando dentro de la sociedad. No hay ningún mérito, porque yo estoy pasando como una mujer cisexual, o cis. Mi cuestionamiento, y es lo que hablábamos hace un tiempo, es decir, creo que hay que romper este tipo de barreras, hay que romper este tipo de sistema donde a la fuerza tengo que encajar en el binarismo y en ese heteropatriarcalismo, ¿no? Porque al final es decir, el mérito está en que esta persona con estas características, sea una voz más gruesa, sea un signo de este tipo, de aquello, esa persona tiene que ser reconocida, aceptada e insertada como persona. No es igual a una mujer, sí, no, pero esta persona como persona trans está siendo reconocida. Ahí estaría el mérito, cuando rompemos eso. Entonces yo creo que hay que luchar con eso. No me tengo que parecer una mujer cis, no quiero parecerme una mujer cis. Quiero que se me reconozca como una mujer trans. Y como trans, que se me reconozca y pueda ser visible, aceptada, reconocida y respetada en este punto. No me voy a cabrear. Yo creo que eso es lo importante. Es decir, hay que romper, porque muchas veces nos esforzamos por entrar, es decir, nos esforzamos por entrar en aquello que estamos luchando, que no se nos encortete. Es decir, y es esto que pasa. Voy a una institución y me dicen, es que no te puedo dar porque no parece una mujer. Pero no quiero parecer una mujer, si quiero que tu trabajo consista en insertarme como mujer trans. No sé si me he explicado más o menos. Y yo creo que eso en muchísimas cosas. Yo prefiero que me contraten por mi profesionalidad. Claro, evidentemente, dar prioridad a la valía y no a una simple imagen. Claro, Si tienes unos estudios o no los tienes, o te amoldas ese trabajo, pues eres igual de válida o de válido que cualquier otra persona, y no se debe de ofrecer un trabajo... Ni que seas hombre, ni que seas mujer. Que sea hombre, mujer, planta, o da igual. El caso es que si eres válido, deberías de tener las mismas opciones de trabajo que el resto de la gente. No tener ni siquiera un módulo apartado dentro de las empresas de inserción de... No, porque tiene que haber ciertos puestos para una persona trans, como si... Si yo quiero insertar a las personas, tengo que insertarlas como personas en lo que son íntegras. Entonces, si esta persona me viene, tiene que entrar a la sociedad. No hay mérito si le meto en el cajón de decir, vas a parecer esto, entonces sí encajas. Si no pareces, no. Yo he vivido dos situaciones que quizá una está... Nunca cuando se cocerá, porque creo que es una situación divorciable totalmente. Yo he estudiado teología, soy católica, soy creyente, soy cristiana,
y he estudiado teología, o sea, no en una situación así de catequesis, sino en una situación de carrera con un máster en teología. O sea, es imposible pensar hoy en día en una mujer transexual teóloga, me condenarán, me quemarán vida, no sé. Entonces, me siento tan capacitada a nivel profesional como cualquier persona en ese ámbito teológico. Pero claro, también me siento limitada e imposibilitada de decir, o sea, tendré un lugar. Si ya de por sí las personas LGTB están condenadas de por vida, esperemos que no, dentro de la Iglesia, ¿qué lugar tendría yo como mujer transexual teóloga dentro de un ambiente como este? Es una cosa que me pregunto y no termino de entender. Es decir, si yo soy una mujer trans y teóloga, Dios habrá tocado mi vida por algo. Quizá también tendré que decir algo desde mi punto como creyente y desde la identidad que tengo. Pero aún veo que es un punto muy divorciable. Yo voy a contar una experiencia. Yo hice la tesis, tuve que hacer la sustentación de la tesis. Me tuve que disfrazar para ir a sustentar la tesis, porque si no, no lo iba a poder hacer. Era un día, un momento, me lo tomé con mucho humor. Pero es que es decir, tienes que verte en situaciones que al final te ves en situaciones de discernir, de ver qué hago en esta situación. Me pongo como loca y me voy como voy, no, es decir, yo mansa como paloma y astuta como serpiente, lo que dice el Evangelio. Pero tuve que ir disfrazada. Tuve que ir a hacer sellar todos mis títulos en la conferencia episcopal, disfrazada. Y era curioso, porque aun cuando me veían pensaban que el título era de otra persona, que no eran míos. Y todo este tipo de situaciones son situaciones reales que me han tocado vivir a la hora de decir, limitada en este momento, en este campo, sí, porque al final, ¿cómo me voy a...? Es decir, se armará todo el día que yo tenga que decir, sí, o sea, mira, aquí están los papeles, tengo el título, estoy tan capacitada y estoy buscando un trabajo de esto. Es decir, ¿y cómo ha llegado esto hasta aquí? Es decir, ¿por qué filtro ha pasado estando como este? Es decir, yo creo que es una situación que al creyente y al no creyente también le tiene que hacer pensar y decir, pues, hasta qué punto es respetada esta persona, pero es un caso mío puntual, ¿vale? El otro caso, hace poco estuve echando currículos por todo lugar, buscando trabajo, y me llamaron de una empresa, me probaron, me tuvieron un día, 2 días probándome, me admitieron, y me dijeron, Niurka, manda los papeles, tu DNI, tu tarjeta sanitaria, por correo o por WhatsApp, por estas cosas. Y en ese momento yo le dije, hay un pequeño detalle que no les he comentado, que soy una mujer transexual y no tengo cambiado el nombre en el documento. La chica se quedó paralizada por teléfono y me dijo, te llamamos en un rato. Y todo quedó ahí. Y yo decía, ya no me van a llamar. O sea, me han escogido, me han elegido, les he parecido apta entre 6, 7 chicas que se presentaron y ahí quedó. Pues posteriormente me llamaron y me dijeron, no hay ningún problema, envía los datos. Y yo les escribí un correo y les dije, supongo que es el primer caso que tienen esto dentro de la empresa y lo único que les pido es que estos datos se manejen estrictamente de manera administrativa. Pues, gracias a la apertura y a la empresa o a esta situación, estoy trabajando ahí como Niurka. O sea, hasta me olvido que soy una mujer trans, de verdad. Pero es decir, hay estas experiencias de rechazo y hay otras que de repente, de quienes menos te imaginas, te pueden acoger. Pero tienes que pasar por ese trago amargo de tener que explicar. Porque si yo lo hubiese tenido cambiado, quizás ni hubiese hecho falta. Yo creo que ya el hecho de ser mujer ya te sitúa en una situación distinta, ¿no?, en la sociedad. Hay que partir de ahí. Siempre me acuerdo cuando alguna vez en alguna entrevista que hacía algún chico trans decía que para él visibilizarse como hombre había sido como subir de escalón. Y yo le decía, pues para mí bajar. Y eso es una cuestión real en nuestra sociedad. Si ya ser mujer implica estar en una situación de vulnerabilidad, ser mujer trans te pone en una situación de mayor vulnerabilidad todavía. Y ser mujer trans trabajadora del sexo, más estigmatizada aún, ¿no? Porque parece que las mujeres transexuales, el trabajo sexual es respetable como cualquier otro trabajo. Y yo creo que necesita ser visto con ojos de dignidad como cualquier otro trabajo. Pero es decir, la sociedad todavía nos tiene como muy estigmatizadas, ¿no? Entonces, la presa más fácil, la presa más vulnerable, la presa más débil,
siempre o casi siempre son las mujeres trans trabajadoras del sexo y son las que están más expuestas a situaciones de riesgo, de vulnerabilidad, de asesinatos. Si se han dado cuenta, el mayor porcentaje de mujeres transexuales o de personas trans eran trabajadoras del sexo. Entonces, ¿por qué? Porque son las que están más expuestas a la cruda realidad y porque te tienes que cruzar con todo tipo de gente. No sabes quién es el que va a venir. ¿Por qué? Porque tienes derecho a trabajar. Aquí alguna compañera, si quiere compartir su experiencia, me gustaría también que nos comparta, porque yo creo que es interesante escuchar. Yo alguna vez cuando he escuchado a las personas trabajadoras de sexo me he quedado anonadada. Yo les visitaba, no era igual la visita que lo que ellas viven día a día. Las agresiones, los maltratos, las amenazas. Hay miles de cosas a las que ellas se ven muy expuestas. ¿Por qué? Porque muchas veces nosotros también seguimos siendo, como decir, el último eslabón, que seguimos todavía estando como más bloqueadas ante situaciones y oportunidades de insertarnos en la sociedad. Entonces, queramos o no queramos, nos guste o no nos guste, muchas tenemos que vernos obligadas casi al trabajo sexual. El caso de muchas mujeres trans, ¿no? Solo decir que quizá es importante este lazo que tenemos que tejer, ¿no? Este puente entre las generaciones actuales y las generaciones. Tenemos muchas situaciones comunes, pero quizá los escenarios son distintos, ¿no? Qué alegría cuando hay niños hoy que son aceptados, que están en la familia, que de repente están en la universidad, están recibiendo un reconocimiento en la identidad que están mostrando. Es decir, que no nos olvidemos que hay personas que han tenido que pasar de repente hasta sus 30, 40 años encorcetadas en un género que no les ha correspondido nunca. Entonces, que sea también motivo para que los jóvenes se acerquen a estas otras realidades y nosotras también, ¿no? Es decir, que nos fortalezcamos porque, es decir, los aires jóvenes siempre nos rejuvenecen y a ustedes les dan experiencia. Pues os invito a todos a acompañarnos a la plaza de Pedro Cerolo.